el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ahí vamos a estar estudiando en estos minuticos. Es como nuestro texto central, a pesar de que vayamos a ver algunas cosas en otras partes. Lo importante es mantenernos en Juan 3. Y Juan 3 relata una conversación de la que hoy vamos a ser testigos. Entonces somos como esos chismosos que están viendo a dos personas conversar, porque Juan decidió poner esta historia ahí, para plasmar esta conversación entre dos personas y vamos a ver qué podemos aprender de esta conversación tan interesante. En Juan 3 tenemos a Jesús y a Nicodemo conversando. Y el primer versículo de Juan 3 nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces aquí es como que tratemos de sacar nuestras crispetas, porque al parecer esto se pone ya desde el principio muy interesante. Primero tenemos a Nicodemo, que nos presentan que es una persona muy estudiada en la ley, que sabía mucho sobre la ley judía, ¿cierto? La religión judía. Y también tenemos a Jesús. Tenemos el dato que ya varias personas nos han compartido de este pasaje y nos han recalcado este pequeño dato muy importante, de que vino a Jesús de noche. Y no en vano nos lo recalcan, porque el dato es importante, porque a las personas importantes judías no les gustaba que lo relacionaran mucho con Jesús, porque recordemos que Jesús sabía mucho también, y a estas personas les irritaba que Jesús supiera, pero que también algo no les cuadraba de este judío. Era raro y era revoltoso, y cada vez más gente lo seguía, hablaba medio extraño. Entonces los jefes importantes judíos no les gustara que los... Así que viene de noche, viene escondidito a hablar con Jesús para que su reputación no se pierda, ¿cierto? Y le dice Rabí. Entonces aquí ya se pone más interesante esta conversación, porque este rabí judío, este conocedor de la ley, reconoce a Jesús como maestro, ¿no? Y le dice: maestro, rabí. Y le dice: sabemos que has venido de Dios. O sea, le dice: yo te reconozco a ti como alguien importante, porque estás haciendo muchas obras magníficas, y si no eres de Dios no podrías hacer estas cosas. Quienes hemos leído a Jesús y para quienes conocían a Jesús en ese momento, sabían que estas palabras que pretendían admirar a Jesús realmente no le causaban nada a Jesús. Esto de: tú has hecho tantas cosas, tú has hecho tantas señales. Ya Jesús varias veces lo ha dicho y lo sigue diciendo después de esta conversación con Nicodemo, que él no está interesado en hacer cosas que llamen la atención y que la gente crea solamente por esas cosas que llaman la atención. Entonces Nicodemo, por hacer bonito, hace feo, por llegar y decir: yo te admiro y has hecho tantas cosas, pues empieza esta conversación con el izquierdo, porque pues se acerca a alguien que no conoce, y esto es muy importante para lo que sigue en la conversación. Entonces en esta conversación Jesús empieza a, como decir, tirar algunos punch, dar algunos puños importantes, porque hay dos personas que saben de la ley aquí. Es como que en la mesa Jesús está esperando y ve a una persona que se le acerca y que lo quiere como corchar. Y Jesús está, como siempre, queriendo no tanto corcharlo y no tanto discutir desde el intelecto, sino enseñarnos algo, enseñarle algo a Nicodemo. Tomar esa actitud de Nicodemo, en el que Nicodemo dice: vamos a ver qué es lo que tienes, y Jesús viene y dice: vamos a ver qué es lo que hay aquí. Así que ese es el primer round de esta conversación. Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que ya tenemos una primera respuesta muy extraña. Una persona se le acerca a Jesús y le dice: sé que tú vienes de Dios. Y Jesús le responde: yo creo que no sabes. Básicamente eso es lo que le está diciendo ahí. Pero menciona algo muy especial, y es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hay muchos ejemplos que Jesús utiliza para describirnos este misterio tan grande. Y en Mateo 13, que ustedes lo pueden leer en sus casas, hay una sucesión de ejemplos, de parábolas, de cuentos, de maneras en la que Jesús, de una manera didáctica, quiere decir: el reino de Dios se parece a.
El reino de Dios se asemeja a. Para los que tienen los niños en las casas y que ya se están dando cuenta si no sabían que ser maestro es muy difícil y que no es 1 más 1 es 2 y cómo no entiendes que 1 más 1 es 2, pues ya entenderán por qué los maestros tienen que usar tantas cositas y lentejas y plastilina y contar garbanzos aún en los pueblos, o usar dibujos para que coloreen el uno y coloreen el otro uno, porque a veces 1 más 1, aunque sea 2, es difícil de entender para una persona que apenas está aprendiendo esto. Así que Jesús aquí es donde empieza a hablar ya y a decir, vamos a hablar de algo muy interesante, Nicodemo, del reino de Dios. Y aunque en Mateo 13 el reino de Dios se parece a una siembra, a una cosecha, a un grano de mostaza, al trigo y la cizaña, al efecto de la levadura, a un tesoro escondido, a una perla fina, a una red de pescar. Y hay muchos ejemplos. En Mateo 13, en el último versículo, el versículo 51, Jesús les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas del reino de Dios? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí Jesús está haciendo una separación entre un docto en la ley como Nicodemo y aquel que se vuelve docto en el reino de Dios. Está diciendo, son dos cosas distintas. Y esto que menciona en Mateo con muchos ejemplos, a Nicodemo se lo va a tratar de decir en sus palabras de docto, ya que sabe tanto. Y vamos a ver qué tanto Nicodemo va a tomar estas palabras que Jesús dice. Pero hay algo importante en esto del reino de Dios y en estas últimas palabras de Mateo 13 que tienen que ver con esta conversación en Juan. Y es que el buen padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y lo que Jesús está diciendo todo el tiempo cuando habla del reino que él ha traído desde su llegada a la tierra es que no se nos olvide aquello que hemos aprendido. No le está diciendo a los judíos, voten toda esa Torá, voten todas esas historias de Noé y de Abraham. No. De hecho, nosotros como cristianos hoy en día las seguimos leyendo, porque mucho del reino de Dios está en esa ley antigua. Mucho del reino que Dios siempre ha querido establecer está desde el Génesis con la figura del Edén y cómo Él ha querido restaurar esa relación, ese reino en el que Él es rey, pero también es nuestro Padre y nuestro Creador. Y aquí con Nicodemo Él va a hacer lo mismo. Él va a decirle, Nicodemo, no te voy a pedir que votes todo ese doctorado en ley, pero vamos a descubrir juntos que el reino de Dios tiene cosas nuevas y del buen tesoro de lo viejo y del buen tesoro de lo nuevo, de ahí vamos a vivir. Entonces, ¿qué pasa después de este primer puñito de Jesús diciéndole, no, si no has nacido de nuevo no puedes entender? Nicodemo le pregunta a Jesús en el versículo 4 de Juan 3, no se despegue de Juan 3, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? Entonces aquí está un Nicodemo que está queriendo seguir entendiendo y decir, yo sé de lógica y esto no tiene lógica. ¿Cómo así que nacer de nuevo? Biológicamente eso es imposible. La pregunta de Nicodemo no fue, ¿qué es el reino de Dios? Porque seguramente Jesús le hubiera podido dar estas parábolas de Mateo, si Nicodemo hubiera dicho, ¿qué es el reino de Dios? Nicodemo no escuchó la parte en la que Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes conocer el reino de Dios. Y Nicodemo no se centró en, ¿qué es el reino de Dios? Yo quiero aprender. Se enfocó en, esto no me cuadra del nacimiento nuevo. Y estaba pegado de esa lógica humana y de esa lógica que él conocía, en donde él entendía todo. No fue una pregunta humilde diciendo, de pronto yo no sé, de pronto toda esta ley que me han enseñado desde pequeño yo no la entiendo muy bien. Quizás hay algo aquí misterioso, ¿qué es el reino de Dios? No, fue una pregunta en la que él está diciendo, eso no tiene sentido porque yo sé mucho, yo sé todo y lo que tú estás diciendo no me cuadra. Alguien muy estudiado, alguien que sabe todo y muchas veces en nosotros hoy existen esas preguntas cuando Dios quiere enseñarnos. Queremos aprender a conocer a Jesús y reconocer que nos falta mucho por aprender. Vamos a decir, Señor, yo ya sé todo, yo no necesito que me expliques todas estas cosas que están pasando porque yo te conozco y tu plan es este y obviamente tú quieres esto y esto. Y hoy en esta primera parte de la conversación nos podemos identificar con Nicodemo muchas veces al decir yo creo que yo ya me la sé
Y Jesús nos va a enseñar que quizás no. Jesús va a cambiarle el rumbo a esta conversación que para Nicodemo es una pelea entre quién gana más argumentos. Aunque él vino a Jesús, vino a indagar y vino a saber, tú eres maestro, así que enséñame qué tan maestro eres. Pero Jesús, como siempre, tiene un plan mayor y mejor de redireccionar la conversación. Así que vamos juntos al versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús repite la misma oración que había dicho inicialmente. Otra vez te digo, que si no naces no vas a entender esto. Jesús le aclara a Nicodemo que no está hablando de nacer de manera biológica. De algún modo Jesús le dice, el reino de los cielos se parece a un parto. En este momento Jesús le está volviendo a decir se parece a, pero a un doctor en la ley. Y le dice, es un nacimiento milagroso, que se da en cualquier edad de la vida, no tienes que volver al vientre de tu madre, se puede dar aquí y ahora. Hay una palabra griega que Jesús utiliza aquí, es anothen, y tiene un doble sentido, es nacer de nuevo y nacer de arriba. Anothen significa esas dos cosas. Y este doble significado está diciendo hay que nacer de nuevo y hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de arriba. Yo sé que aquí entre los que nos ven hay personas que celebran más el nacimiento en Jesús que el nacimiento normal, que el cumpleaños. Hay personas que dicen, este día fue el día en el que yo decidí seguir a Jesús. Hay personas que dicen, yo recuerdo ese antes y después y yo nunca olvido el momento en el que se acabó ese sufrimiento, en el que se acabó esa agonía. Dios nos engendró de nuevo, nos hizo nacer de nuevo. Fue Él quien nos llamó antes de que nosotros le amáramos a Él. Y esto es lo que Jesús le está aclarando a Nicodemo, le está diciendo, aunque sepas mucho con todo ese conocimiento, tú no puedes hacer nacer. Es Dios quien engendra, quien sopla vida y quien te hará nacer. Y este pasaje, esta oración del versículo 5, en donde le dice del agua y del Espíritu, nos remite a un pasaje muy bonito, una promesa en Ezequiel 36, 25 al 28, que usted lo puede leer en su casa. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Volver a esa relación en la que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, y nosotros somos su pueblo. Nacer del viento y nacer del Espíritu. En este pasaje de Ezequiel también dice, pondré mi espíritu. Y ese espíritu es una palabra que se repite de muchas maneras en la Biblia. Aquí en Jesús, más adelante en unas letricas más adelante vamos a ver que Él habla del viento y el espíritu. Algo que no podemos controlar ni ver, pero que vemos el efecto que tiene ese soplo de vida en nosotros. Por eso en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Porque nosotros no vemos cuando ese espíritu nos hace nacer de nuevo, pero vemos lo que hace nacer. Vemos que la persona que anda en el Espíritu de Dios cada vez es más amorosa, cada vez mantiene más el gozo, la paz, crece en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Es decir, se le nota al que ha nacido del Espíritu. En la conversión que estamos viendo, Jesús está hablando con una persona que quizás no tenía un antes y un después, que quizás como yo y muchas personas nacimos en un hogar cristiano, que llevaba mucho tiempo sabiendo de esa ley, que no sabía diferenciar cuándo es una vida sin Dios y cuándo sí, porque todo es ley, todo es lo conozco, yo me sé estos versículos, yo voy a la iglesia, en el caso de ir a la sinagoga, yo cumplo con todos los ritos, yo ayuno, yo oro, no sé lo que es nacer de nuevo. Quizás ese es el caso de algunos de nosotros, que no sabemos diferenciar cuándo fue ese momento en el que Jesús nos hizo nacer. Y aquí es donde Jesús está hablándonos también a nosotros. Jesús le dice en esta parte a Nicodemo
que ese reino de Dios es un reino en el que nos acercamos con fe y nada más que fe. No con conocimientos, no con lógicas, no con trayectorias, no con credenciales de cuántos llevamos siendo cristianos o cuántas buenas obras llevamos acumuladas, sino con la fe de creer en ese reino de Dios. Seguimos avanzando en esta conversación que está como bueno. Viene la respuesta de Nicodemo en el versículo 9. Ya después de esta segunda intervención de Jesús diciéndole hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Ya hay un giro en la conversación, ya hay un tono distinto a cuéntame más de eso, dime más de eso, me interesa. Muchas veces cuando leemos esta pregunta, se puede leer tanto como una pregunta en el que Nicodemo quiere aprender o como una pregunta irónica de ¿cómo es eso posible? No tiene lógica. Y muchas veces cuando leemos estos asombros y estas preguntas en la Biblia decimos, ay, pero es que no entienden, no tienen como un cerebro, ¿no? Muchas veces cuando vemos a Israel diciendo, ay, no entiendo Moisés, y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo así que Dios, para qué nos trajo hasta aquí? Y uno dice, ¿por qué no entienden? O a los discípulos uno dice, ¿por qué no entienden? Pero realmente hasta el día de hoy nosotros seguimos diciendo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo sucede esto? Esto no tiene sentido. Una pandemia, un coronavirus deteniendo la economía, dejándome sin empleo, enfermándonos sin no tener vacunas, eso no tiene sentido. Yo no entiendo. Es la misma pregunta que se ha hecho muchas personas a lo largo de la historia. Yo no entiendo. Es básicamente decirle a Dios, tú sí sabes lo que estás haciendo. Y aunque suena atrevido, ese asombro y esa pregunta es muy natural, porque así como en esta conversación Jesús está hablando enredado y Dios muchas veces habla enredado, muchas veces es como, yo no entiendo cómo suceden estas cosas. Pero al hacer esta pregunta, Dios sabe que queremos, más que entender, confiar, que queremos saber que Él es bueno y que su plan es de bien para nosotros. Vamos avanzando en esta conversación. Y podemos recordar que en el primer versículo nos muestran las credenciales de Nicodemo, docto en la ley, principal de los fariseos, entre los judíos. Y ahora, a partir de ¿cómo es esto posible? Jesús le va a mostrar sus credenciales. Jesús le va a decir, tú me llamaste maestro, pero yo te voy a decir quién soy. Vamos al versículo 10. Y dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Esa parte es para detenerse y decir, ay, creo que aquí fueron un poquito fuerte, ¿no? ¿Cómo así que no sabes? No que sabes mucho. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Jesús le está diciendo, yo no soy el maestro que tú crees que soy, yo soy el Hijo de Dios. Aquí le está diciendo, tú eres doctor en la ley y tú me has llamado a mí doctor en la ley. Pero yo no hablo de lo que he escuchado, yo hablo de lo que he visto y yo tengo la autoridad para hablar de esto. Y de aquí en adelante, Jesús le va a comprobar porque tiene la autoridad para hablar de esto. Cuando hablamos con Jesús, y es algo que también me hace recordar un poco la conversación de Job con Dios, podemos acercarnos, cualquiera sea nuestra condición. A veces iniciamos una oración, una conversación con Dios, con la tranquilidad de Señor, aquí estoy, quiero aprender de ti. Pero a veces iniciamos una oración diciendo, yo no entiendo esto, y yo sé esto, y yo sé aquello, y no me cuadra, y yo hice todo bien. Cualquiera sea el punto de nuestra oración, Dios está dispuesto a escucharnos, y Dios está dispuesto a ayudarnos a entender que aunque es el Padre que se acerca, es el dueño de la creación. Y aunque Jesús, como dicen otras cartas y otros pasajes y versículos, es nuestro hermano y es el que está a nuestro lado y nos entiende, es el Hijo de Dios. En momentos como estos, de tanta necesidad, en momentos en los que Nicodemo y su cultura también estaban
pasando por tiempos muy difíciles políticos y sociales. Jesús quiere que más que los argumentos, que más que las explicaciones, encontremos confianza y convicción en algo. Él es Dios, Él es el Señor y nada se compara a Él. Jesús sigue en el versículo 14 y le va a seguir explicando a Nicodemo a qué se refiere con nacer de nuevo. Y le dice Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Jesús, como un buen maestro, le va a dar otro ejemplo y le va a decir: el reino de Dios se parece a, y lo remite a una historia que Nicodemo conoce muy bien, que está en Números 21, 4 al 9, la serpiente de bronce. En esta historia los israelitas están muriendo por mordeduras de serpientes, por un castigo que por su murmuración y su queja y por irse en contra de los propósitos de Dios les es enviada. Pero a ellos también les es enviada la cura y la salvación de una manera muy interesante. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un lugar visible y alto. Y la cura es que cualquiera que mire a esa serpiente de bronce y que esté envenenado será curado al instante. El pasaje nos muestra que muchos fueron curados y nos muestra que muchos también perecieron. Parece que muchos, aún teniendo la cura con solo ver la serpiente de bronce, no la vieron. Y aquí Jesús está diciendo: el reino de Dios se parece a una cura que va a salvar a aquellos que miren al Hijo de Dios levantado en una cruz. Jesús le dice a Nicodemo: nacer de nuevo es ser salvado del veneno. Es decidir mirar la cura, creer en Jesús. Hoy es un día también en el que nosotros tenemos esa cruz, ese levantamiento ahí frente a nosotros. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que Jesús no solo fue levantado en la cruz, pero creer, mirar, decidir ver es la cura que necesitamos hoy para cualquiera sea el veneno que nos quiere matar: nuestra fe, nuestra salud física y emocional, nuestra esperanza, nuestras relaciones familiares, nuestra confianza en si vamos o no a tener un futuro estable después de esto. Después de que Jesús dice esto, llegamos a un capítulo central para el cristianismo, Juan 3:16, que quizá usted se sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas veces tomamos este pasaje solito, pero hoy lo que hemos querido hacer es mirarlo desde la conversación que Jesús estaba teniendo con Nicodemo. Este pasaje es el concepto de nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es creer que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Porque si creemos en que Él entregó a su Hijo unigénito, no nos perderemos, sino que tendremos vida eterna. Este pasaje que tanto creemos y que tanto necesitamos, no lo podemos sacar del resto de pasajes. Adelante y después de este, que usted puede seguir profundizando en su casa, en el que Jesús una y otra vez está diciendo: el reino de Dios es el anhelo de que seamos una vez más uno con el Padre, de que caminemos con el Edén, que paseemos y escuchemos cómo Él se pasea con nosotros, nos acerca a Él y nos cuenta los misterios del mundo, los misterios que ha creado en nuestro sistema biológico, en la creación, cómo administrar cada vez mejor estos recursos, cómo nombrar, cómo crear, inventar al lado de Dios. Ese es el reino que nunca se ha detenido y que aún después de que Adán y Eva deciden no estar en este reino, Dios sigue con una fuerza indetenible diciendo: vamos a seguir creando juntos, vas a seguir oyendo mi voz. Yo quiero habitar, que tú seas mi pueblo y yo sea tu Dios. En el reino restaurado del que habla Jesús, en este reino que Nicodemo quizás había escuchado, pero que no entendía y que después seguirían muchas más cosas para que él creyera, habla de una relación con el Padre que no es obligatoria, que es una decisión de mirarlo a Él.
Hay una oportunidad constante para quien mire a la cruz donde Jesús fue levantado, vea la tumba donde fue levantado y vea el trono de gloria al que fue levantado. En el reino restaurado del que habla Jesús hay mucho dolor y sufrimiento. Hay una pesada cruz, pero también hay una corona incorruptible. Y la cruz de espinas y la muerte no es el punto final. Esta es una conversación incompleta, inconclusa. Así he querido pensar este estudio, una conversación que no termina. No termina para Nicodemo, porque hoy no terminaremos de estudiar toda esa conversación, pero no termina tampoco para nosotros, porque esas conclusiones Jesús las quiere dar día a día. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cuál es ese plan de salvación que Él tiene para nosotros? ¿Y cómo nosotros hacemos parte de Él? Hoy es Domingo de Ramos. Hoy inicia una tradición muy antigua para nosotros como cristianos en el mundo entero. Finalizará con el Domingo de Resurrección. Y por primera vez en mi vida es una Semana Santa en la que no hay agenda de ensayos para coros. Es una Semana Santa en la que no hay paseos de olla a los festivos, y no solamente nosotros, en el mundo entero. Es una Semana Santa muy distinta, en donde por el sufrimiento en el que estamos viviendo todos actualmente, aún quienes no creen están preguntando: ¿a dónde puedo mirar? ¿A dónde puedo ver? Y la oración nuestra hoy es que esa conversación incompleta siga trayendo a más y más personas, sea como Nicodemo, sea como la mujer samaritana, sea como los discípulos, sea como Pablo, sea como nosotros que una vez dijimos: dime de qué se trata esto, yo quiero aprender. Que el Señor siga llamando a conversar a muchos sobre este reino que es tan distinto a lo que hemos conocido, sobre cómo este reino de amor, de paz, de justicia, de una verdadera reconciliación, de un perdón que solo Él puede otorgar, se hace realidad en un mundo tan oscuro.